¿Me oyen? Perfecto, Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, un gusto tenerte. Ay, la verdad que muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es un gusto hablar contigo. Estamos gateando aún en esa área. Sí, y le agradecí también a Made el contacto, y, y bueno, este, ustedes me dirán después qué es lo qué es lo Nos- en qué puedo nosotros ayudarlos. nosotros lo que hicimos fue un artículo para la revista digital, donde se sumaron varias unidades curriculares, donde la plantea la consigna desde la lengua española, MADE, que fue la creadora de todo esto. Y nosotros Claro. hicimos un artículo dentro de todo, porque nuestra revista, el eje temático, va más o menos por todo lo que es el portugués de Uruguay, el portuñol, ¿verdad? Las políticas lingüísticas, y ella nos propuso hacerle una entrevista a usted, que es una eminencia en toda esa temática, que nos puede hablar mucho más que Ay, nosotros madre mismos, mía. ¿no? Lo que tengo de eminencia es muchos años de estudio, no es eminencia. Bueno, mucha Es trabajo. investigación, sabemos que sí, que esto no es del día para la noche, que lleva una construcción y muchos años de investigación, sin duda. Sí, Y nosotros lo queríamos hacer son unas preguntitas nomás a respecto de esto, y, donde vamos a poner la entrevista junto a la revista y ujú, junto con un artículo que la menciona, habla sí, de toda su carrera, de todas sus investigaciones, y a su vez le vamos a sumar la entrevista, que son 4 o 5 preguntas nomás, y es lo que nos gustaría, algunas cosas como para cerrar el artículo y quedar. va. Bueno, podemos Bueno, empezar. bárbaro. Bárbaro. ¿Podemos Sí, comenzar? Bárbaro. Bien, sí, me sí, sí. presento. Hola Graciela, mucho gusto. Soy estudiante acá del CER Norte. Mi nombre es José Leonel. Un placer conocerla y tenerla acá Sí, con usted. Yo voy a iniciar las preguntas, ya que vendría a ser posteriormente. Una de las preguntas que quiero hacer sí. yo con el grupo que organizamos se trata así. ¿Qué motivaciones personales o académicas la llevaron a especializarse en política lingüística? Bueno, políticas lingüísticas es una parte de mi perfil, digamos, que es sociolingüística. Mm. Sí, Em, y la cuestión más o menos cronológica es así. A mí siempre me interesaron el tema de las diferencias sociales, me preocuparon siempre los temas de discriminación, sea étnica, sea social, sea de lo que sea. Quizás porque en buena medida yo lo viví en los temas de la diversidad, digamos, cultural, lingüística, social, etcétera, a través de mi propia familia, ¿no? Porque mi familia materna es italiana, o sea, mi madre es hija de italianos, de inmigrantes italianos que vinieron del sur de Italia. Y mi familia paterna es de Tacuarembó. Son 14 hijos, uno de ellos mi padre era, y prácticamente poblaron Tacuarembó, porque los barrios vienen de todos lados. Entonces se juntaron la experiencia directa personal de ver cómo era todo el tema de frontera, de toda la diversidad de cultural, lingüística, etcétera, de mis primos, de mis tíos, de todo, de mi padre inclusive, y la diversidad de los y experiencias migratorias de los Huida, de mi familia materna. Entonces, por otra parte, yo siempre cuento esta anécdota desde chica. Me llamó la atención algunas correcciones que me hacían. Por ejemplo, yo tenía tenía un novio, que espero que no vea esta entrevista, que en algún momento fui a conocer a los padres y me dijo, no digas che vos. Y yo lo miré como y no entendía. Claro, yo era mujer, era
pero jugaba la pelota con todos mis hermanos y los Claro. chiquilines del barrio y cuando decían jugábamos a la pelota decía, che, vos pasala, yo qué sé. Pero me parecía raro que a alguien le llamara la atención eso. Ahí voy descubriendo como la diversidad. Después empiezo a estudiar periodismo, yo quería hacer periodismo escrito, pero claro, incluía radio también. Y el docente me dijo que yo me comía las heces. Y yo no, nunca me había preocupado ni dado cuenta de ese tema. Con el tiempo empecé a pensar, obvio, ¿cómo no me voy a comer las heces si mi familia es de frontera y paterna y los otros son inmigrantes? Y vienen de estratos sociales muy, muy bajos y, y los italianos, además, yo iba a la escuela italiana, no pronuncian heces. Y entonces ahí empecé a tomar como una conciencia lingüística. Después me gustaba mucho la parte de periodismo, hablar con la gente, conocer. Y de alguna manera empecé estudiando literatura, eso era lo que yo pensaba hacer. Y después empecé a hacer profesorado de inglés y empecé a descubrir la lingüística y em, entré en la sociolingüística, que es el estudio de cómo se habla distinto en distintos lugares y qué lenguas se hablan en distintos lugares. Y empecé a hacer entrevistas, a hacer trabajo de campo, y ahí empezaron a salir el tema de por qué pasa esto. ¿Por qué en la frontera se habla así? ¿Por qué los inmigrantes hacen esto? ¿Por qué se pierden algunas lenguas? ¿Por qué otras no se mantienen? Y entre los factores aparecía uno que era, no solo en el caso de Uruguay, sino una constante en los procesos de cambio de lengua y cambio lingüístico en el mundo, que eran las políticas lingüísticas. Las políticas lingüísticas, entonces, entré como coletazo, como un factor dentro de los factores que hacen que la gente que cambien las lenguas, que se considere que algunas maneras de hablar o de actuar son mejores o peores, las políticas educativas, las políticas lingüísticas, las políticas públicas en general. Y bueno, y ahí me empecé a, a ver también la parte histórica, ¿no? Porque no es que nazca así de golpe, tiene su parte histórica y su parte comparativa. Que ver, yo he estudiado las políticas lingüísticas en distintos espacios, ¿no? Em, Estuve trabajando en Estados Unidos, en España, en Barcelona sobre todo aprendí mucho, en Italia, y leyendo bibliografía de otros lados veía que había como constantes, ¿no? Las políticas lingüísticas puristas, nacionalistas, imperialistas y bueno, todo eso. Así que la política lingüística es dentro de la sociolingüística y la sociolingüística dentro de la vida, digamos. Un poco así. Bárbaro. Y justamente, ¿no? Hablando de la inclusión de esas lenguas minoritarias, nosotros evidentemente que estamos en una zona fronteriza, entonces lo que queríamos saber es, ¿qué desafío enfrenta Uruguay en el reconocimiento de esto, ¿verdad? De esa inclusión de esa lengua minoritaria, ¿no? Hablaste de la política, del eje, ¿no? De cómo viene todo eso Sí. históricamente y queríamos ver desde tu perspectiva cuál sería la respuesta a esto. Bueno, digamos, en el caso de Uruguay pasa más o menos como en todo el resto del mundo. O sea, hay una historia importante que empieza con política lingüística, ¿no? Más cercana, ¿no? No me voy a ir al Imperio Romano, pero más cercana que es el siglo XIX, los procesos de creación de los estados nacionales y los comienzos de la alfabetización masiva. Entonces, ahí empiezan a imponerse determinadas lenguas nacionales sobre otras. Pero hay algo más antiguo todavía que es los procesos de estandarización de las lenguas. Cuando se considera que determinada variedad escrita, codificada, es más prestigiosa que los dialectos que habla la gente en su casa. Entonces, todo esto eh, viene, en el mundo,
en buena parte del mundo occidental por lo menos, las políticas lingüísticas de tipo nacionalista, con el reconocimiento de lenguas nacionales, etcétera, etcétera, y la discriminación o el dejado en segundo lugar de las variedades regionales, etcétera. Pero en la década del 90 del siglo pasado empiezan a explotar a explotar, no es que nace ahí, pero digamos, empieza a tener repercusión legislativa y político-lingüística el tema de la globalización. La globalización es un proceso complejo porque, por un lado, unifica, unifica economías, mercados, cultura, lenguas, el inglés como lengua global, etcétera, etcétera, pero por otro lado también da facilidades tecnológicas de visibilización y comunicación, esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Entonces, en medio de esa imposición imperialista de economías, de mercados, de lengua, también empieza a aparecer un pedido de reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, lingüística, después de género, de todo tipo. Y entonces empieza a aparecer legislación donde, por un lado, se dice que la lengua oficial de Brasil es tal, pero también se reconocen otras lenguas. La lengua oficial de Italia es el italiano, pero también se reconocen otras lenguas regionales y minoritarias. La lengua oficial de España es el castellano, pero también se reconoce el catalán, el gallego, etc. Nosotros no tenemos lengua oficial por constitución, pero sí por la educación. Desde 1877, la lengua de la educación, en la que se imparte la educación, o sea, con uso oficial, es la lengua nacional, o sea, el español. Y ahí aparece la Ley General de Educación de 2008, donde hace ahí nombra muchísimas cosas, entre ellas también lo que denomina ahí el portugués del Uruguay, el español del Uruguay, la lengua de señas uruguaya. Dice tres veces uruguayo para que no se nos ocurra que se pueden ir para otro lado. Y bueno, ¿qué perspectiva hay? Bueno, en principio, eso yo tengo, lo he investigado bastante. En el ámbito del Mercosur se reconoce y se propicia la enseñanza, en este caso de portugués. Pero ¿qué portugués se enseña? ¿O qué español se enseña? El estándar. Se enseña a leer y escribir en español. A mí no me enseñan a hablar como en mi casa, porque ya lo sé. Me enseñan algo que se agrega, la lengua escrita, formal, etc. En el caso del portugués, enseñan el portugués estándar, que es el que está codificado y ya viene el paquete entero ya codificado. Ese portugués se reconoce, la enseñanza de portugués, ya no se sigue con el tema de enseñar portugués atenta contra la soberanía, sino que ahora enseñar portugués es parte de la nueva identidad de integración regional, pero ahí las variedades habladas, ¿no? No me importa cómo se llaman. Dialectos fronterizos del norte del Uruguay, dialectos portugueses del Uruguay, eh, portuñol, no importa. Lo que habla la gente, como en cualquier otro lugar, no es exactamente igual a lo que me enseñan. Entonces, durante mucho tiempo, los dialectos de origen portugués hablado en el norte de Uruguay experimentaron la superposición del español estándar de la escuela. Y ahora, además de eso, se les superpone el portugués estándar con el argumento institucional, porque lo dicen las autoridades, de que está bueno enseñar portugués. Bueno, ya no vamos a seguir con el tema de la soberanía y todo eso por un rato,
pero para enseñar a hablarlo bien. Entonces, los hablantes de dialecto que venían siendo discriminados y porque no hablaban correctamente, con todas las comillas que queramos poner, el español, ahora encima se les dice que se les va a enseñar a hablar correctamente el portugués. En los dos casos se les está diciendo que lo que ellos hablan no es viable. Entonces, en ese caso empiezan a, bueno, se ha trabajado mucho sobre eso, ¿no? Desde la academia y desde los docentes de la región, junto con todos juntos, nosotros, en la universidad y todo, para ir concientizando acerca de si eso, cómo es eso. No para decir, no, hagan esto al otro, sino para pensar en conjunto qué es lo que está pasando. Y empiezan entonces a surgir, o mejor dicho, o a visibilizarse más muchas expresiones culturales, música, literatura, etcétera, escrita en dialecto regional, en una variedad regional que tiene, como en el caso de Severo, como él mismo dice, él es la lengua con la cual él se expresa literariamente y que no pretende ser un calco de lo que habla fulano y mengano. Ernesto Díaz canta en lo que le sale y no sin preguntarse si eso es estrictamente portugués o español. O sea, se empiezan a tener visibilidad las prácticas lingüísticas cotidianas que pueden pueden tener predominancia de base portuguesa o predominancia de base española, pero que no tiene nada de raro, porque cuando, incluso en comunidades monolingües, yo misma no hablo todo el tiempo del mismo modo, y voy cambiando dentro de todo lo que tengo disponible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esas expresiones, yo tengo ahí un artículo un poco irónico que dice, la diversidad está de moda. Y digo, durante décadas nosotros los sociolingüistas dijimos que estudiamos la diversidad y todo el mundo, y no, no era popular, digamos. Y de golpe empiezan a aparecer comisiones de política lingüística, de esto, del otro, porque el contexto histórico cambió. Y ahora esa producción académica encaja más con las expectativas de la actualidad, ¿no? Donde el tema de la diversidad está sobre la mesa. Y el propio Estado empieza a legislar y a decir, se reconoce el portugués del Uruguay, empieza a darse premios a las obras escritas en dialecto, eh, y el Estado, digamos, otra vez, desde arriba, crea o se hace eco desde el punto de vista político-lingüístico de iniciativas o de cosas que están ocurriendo en la comunidad. Pero es el Estado, esto yo lo digo también, es el Estado el que sigue ahí, el que antes decía no y ahora dice sí, pero bajo digamos, el sello, digamos, la legitimación del Estado, porque así funcionan las políticas lingüísticas. Yo no puedo hacer política lingüística en el fondo de mi casa. Sí. Tienen que, de alguna manera, organizarse y exponerse. Continuando con la tercera pregunta, ¿qué rol juega el Sí. portugués fronterizo en la ¿Cómo? entidad? ¿Qué rol juega el portugués fronterizo en la identidad lingüística de los hablantes del norte del país? O sea, de acá, de nuestra zona. Sí, sí. Bueno, juega un lugar justamente de marcador de identidad. Eh, el, el- Igual que cualquier otra variedad, igual que cualquier otra lengua. Yo abro la boca
y ya saben quién soy, de Ujú. dónde vengo. Para empezar, saben que si estoy hablando en español, no nací en otro lugar, si hablo español sin acento extranjero. En el caso particular de la frontera, yo siempre digo, las cosas que tienen interés, no lo digo yo, o sea, cuando las cosas tienen interés eh, para la comunidad, se les pone un nombre. Entonces, si nosotros le ponemos un nombre, sea el que sea, portuñol, dialecto portugués, si decimos es de frontera, si lo vemos desde fuera como algo que tiene identidad propia, generalmente lo asociamos con una denominación. Y fíjese que no todos, una denominación popular, ¿no? No la denominación oficial del que nació en Flores o en Durazno, etcétera, sino regional, ¿no? ¿Y por qué la identidad se forma como uno se ve desde dentro y uno se ve desde fuera? Entonces, desde fuera, desde el poder central de Montevideo, lejos de la frontera, se lo empieza a ver como distinto porque hablan distinto que en Montevideo y porque tienen costumbres distintas al sur, donde lo que ya estaba junto con los inmigrantes hizo ahí una simbiosis que ya estaba más encaminada. Pero desde el sur se ve lo fronterizo como una identidad propia y se, históricamente se identifica como amenazante eso, porque no hablan exactamente igual que en el sur y porque tiene contacto directo y cultura vinculada con Brasil que se ve como una amenaza. Y desde la propia comunidad, eh, es muchos integrantes de la propia comunidad fronteriza sufren la discriminación y apenas se encuentran con otros le dicen, sos de frontera, son reconocidos y muchas veces de manera discriminatoria. Es lo mismo que le puede pasar a alguien acá mismo en Montevideo si vive en un barrio marginal y entonces, más allá de cómo se viste, lo que hace, abre la boca y ya lo catalogan. Lo pueden catalogar como ñeri o lo que sea, o al revés, lo pueden catalogar como cheto de tal lado, porque no podemos evitar cuando aparecen determinadas formas que la ven desde el otro lado que nos etiqueten. Pero en la frontera ha sido ella es además un tema político lingüístico, Ujú. porque se han hecho políticas para eliminar eso. Nadie ha hecho políticas tan expresas, tan evidentes para eliminar el modo de hablar de un salteño o de un barrio periférico de la ciudad, como mucho se le dice hablar, digamos, va a la escuela, etcétera. Pero desde el Estado se ha conformado esa la identidad sobre todo se queda en evidente cuando está amenazada, ¿no? Ujú. Cuando se siente vulnerada de alguna manera y discriminada. Bueno, creo que esto va mucho de la mano de qué tensiones se identifican, ¿no? Dentro de la lengua dominante y estas Sí, lenguas patrimoniales en contextos institucionales, ¿no? Porque si viene de la claro, mano de la política y todo esto, esto genera exacto. tensiones. Y como usted dijo, que en ningún lado se ha hecho tanto esfuerzo contra esto, ¿verdad? Digamos, que en algún momento hubo un cambio, una transformación, cuéntenos. El tema es que yo lo llamo la paradoja de la político-lingüística de Uruguay, porque en 1991 de golpe, por temas económicos, mercado común del sur, no es que sea el mercado de los artesanos, no, es un mercado económico. Este, Uruguay tiene que aceptar enseñar
enseñar además la misma lengua que había combatido durante toda su historia. Entonces tiene que cambiar el discurso. Ujú. O sea, ese discurso de la frontera que habla portugués, tenemos que combatirlo, la lucha contra el portugués porque es el símbolo de toda la amenaza brasileña y portuguesa y todo eso, tiene que dejar un poquito de lado ese discurso nacionalista y de golpe vestir, transformar a ese portugués en un portugués de integración regional. Tiene que empezar a enseñar la misma lengua que había combatido durante toda su historia. Entonces le cambia los argumentos, le cambia el vestido, la viste de lengua regional y de lengua estándar y dice como argumento para ese cambio tan brusco de vestimenta, no, lo hacemos para ayudar a la gente a que no hable mal, lo cual es terrible desde el punto de vista de la población que dice, pero antes me decían que hablaba mal por el tema de aprender español, ahora me dicen que hablan mal por el tema del portugués, ahora son dos contra uno, este, y bueno, todo eso hace que no solo en Uruguay, en muchos lugares, en Paraguay pasó lo mismo. Cuando en 1992 el Mercosur se firma en el 91. El guaraní no era, el guaraní es lengua cooficial de Paraguay, si mal no recuerdo, desde el 92. Por eso no entró como lengua cooficial de los países miembros en el 91 con el Mercosur. Entonces, en el 92, de apuro, empiezan a tratar de llevar, acá puedo tener errores porque no es mi especialidad, pero digamos, algo he leído sobre eso y he estado en Paraguay también. Empiezan a llevar, a hacer política para llevar el guaraní a la educación. Solo que el guaraní no tenía ninguna lengua estándar ya estandarizada, no tenía nada. Había que estandarizarlo, había que crearle una gramática, una ortografía normativa, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí el guaraní es una de las tantas lenguas indígenas que se hablan en Paraguay. Y eso yo sí lo sé de primera mano porque hicimos trabajo preguntamos, digamos, a docentes y gente de la región. La gente de la región dice, los hablantes de guaraní incluso, de Yopará, ¿no? De la variedad mezclada, digamos, en contacto con el español, que no es el guaraní puro y duro que se pretende rescatar, dicen, ¿qué lengua es esa la que le están enseñando a mis hijos? ¿Están diciendo que le enseñan lo que yo hablo en mi casa? No, no me están reivindicando el guaraní, me lo están sustituyendo por otro, me lo están vistiendo de gala, pero yo no quiero un guaraní escrito, yo quiero un guaraní oral para hacer bromas, para enojarme. Eso es otro. No digan que me lo están. Esto también aplica para la frontera y para muchísimos casos. No digan que me están reconociendo todos los derechos porque me agarran la lengua que yo hablo en mi casa, me la transforman en una cosa para que circule en el mundo letrado. Déjenme tranquilo cantar, hablar en esto y si quieren se enseñen la otra, pero no como una sustitución de lo que yo hablo en mi casa, sino como otra cosa, que está bueno, pero no para sustituirlo. O sea, la política lingüística tiene que ser, me parece, una política de ampliación de repertorio, no de sustitución. Ujú. Te enseño a hablar bien el español, no hables más mal y no putees en tu casa, ¿no? Te enseño a hablar bien el portugués para que pobrecito no puedas ser No, las variedades que hablamos en nuestras casas, sean las que sean, son incluso más valiosas para nosotros que las de la educación, porque son con las que nos sentimos cómodos, ¿no?
la otra nos da también posibilidades educativas, etcétera. O sea, deberían poder coexistir, ¿no? Bueno, Graciela, como tenemos tiempo en el Meet, nos dan unos minutos para finalizar nomás, pero queríamos decirte, hacerte esta retroalimentación que, bueno, nosotros como fronterizos y todo lo que tú has Mm, dicho, ¿no? Todo lo que no has dicho, realmente apoya lo que nosotros hacemos diariamente, ¿verdad? Y eso de lo importante que tú decís de la ampliación y no la sustitución y como ujú, también como futuros docentes que vamos a tener estos niños, ¿no? Estos adolescentes, ujú, ya con esa postura, con todo lo que traen, ¿verdad? Desde su casa, desde su ujú. origen, y lo difícil que es y lo complejo en el rol docente, ¿no? Cuando Sí, recibimos la política de que tenemos que enseñar el español académico, formal, en fin, es todo un desafío, pero realmente o sea, sí, sí. esta El tema entrevista nos ha es aclarado un montón. decirle a los niños, yo siempre digo, porque como docente también, eh, decirle, bueno, si hice alguna cosa en una variedad no estándar, bueno, a ver, si cambiamos la situación y tuvieras que decir lo mismo en este otro lugar, en la escuela o para hacer un parcial o un examen, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo lo escribirías? Como si enseñáramos una segunda lengua. Nadie cree que porque aprendamos inglés no podamos hablar en español en nuestra casa. Es como una enseñanza de otra variedad, de otra forma, para usarla en otras situaciones que por ahí le sirven, ¿no? Bueno, creo que esto fue muy enriquecedor, realmente Mm. nos abrió bastante la mente y de que realmente como uno está inserido en el día a día, muchas cosas no se da cuenta, es muy bueno saber del otro lado, más de la investigación, ¿no? De este conocimiento de las Mm. políticas lingüísticas. Para nosotros ha sido una gran satisfacción, muchísimas gracias, Graciela. Fue muy enriquecedor Bueno, no, realmente. gracias a ustedes. Una lástima que no podamos tener todo el tiempo, un día, quién sabe, te invitamos a hacer una jornada el año que viene, donde podamos seguir Sí, sobre esta sí, temática en Rivera, ¿verdad? Para nosotros que es tan importante trabajar esto, porque aunque parezca, nosotros desde adentro hay mucha resistencia, mucha gente con el DPU y sí, todo sí. eso, y con el portuñol, y aún esta transformación sigue adelante, y bueno, lo que queremos es ser símbolo de esa transformación y no de resistencia, de como esto, como que tú nos decís, me viene bárbaro del enseñarlos como una segunda lengua, exacto, el español termina Sí, siendo su segunda lengua, claro, o sin duda, sea, toda la enseñanza de la lengua estándar en la educación es como una segunda lengua. Puede ser más parecida o menos parecida a la que hablo en mi casa, sin duda. pero no es la que yo aprendí de chiquito, porque nadie nace sabiendo leer, escribir y diciendo de mi mayor consideración por la presente solicito a usted. Eso se Ujú. aprende. Este, los estilos, todo se aprende, se agrega, digamos. Este, Bueno, bueno, muchísimas gracias. No sé, mi compañero que decir unas palabras. Bueno, quiero agradecer el nombre de todo el equipo que tras nosotros hay un equipo estudiando sobre esto sí. y para nosotros fue un placer porque nos ha sacado bastante las dudas. Yo me sentí muy identificado cuando usted dijo que venía de afuera y muchas veces se equivocaba con el tema de la S. Yo también me pasa lo mismo. Ay, sí, Y uno no sabía cómo expresarse si uno se ve mal y muchas veces uno se ocultaba, no se manifestaba o no participaba con miedo de equivocarse porque eso generaba tensiones, cierta disputa dentro de sí, clase, pero con el tiempo se fue aceptando porque eso hace parte de nuestra identidad cultural fronteriza. Y bueno, espero que se siga cambiando, que haya este apoyo también por parte de las instituciones que hagan parte de esta sí, aceptación de nuestra forma de hablar portuñol, ¿no? Y que tampoco no digo yo que no hagan parte de esa parte de dominación por parte de la academia, sino que haya esa libertad de expresión que muchas veces nos aflige, porque yo vengo acá sí, y no claro. tenía adaptado toda esta parte de español, y con el tiempo fui modificando, fui aprendiendo, pero no largo mi forma de pronunciar cuando llegue en casa, largo todo lo natural, Sí. parece como que... Es que es lo que Bueno, hace a toda nuestra identidad. Yo tengo, por ejemplo, tres hijos varones,
tres nietos varones, hermanos varones, crecí hablando con Chevó y mis abuelos y mi padre y mi madre no pronunciaban una S ni de en broma. Y yo cuando estoy en mi casa pronuncio muchas menos S. Y cuando después agregué otra forma para cuando por ahí tengo mm, hago como que estoy usando otra variedad y por ahí me como menos heces o digo menos disparates, pero es tal cual. Un día cuando uno de mis hijos era chiquito, él me escuchaba hablar como en mi casa. Me llamaron por teléfono una autoridad de no me acuerdo de dónde era. Y yo cambié de registro totalmente. Me puse a hablar más cuidado porque era una persona que yo no conocía, ¿no? Tenía más cuidado, ni siquiera hablaba como hablo con ustedes ahora, hablaba más cuidado, era el embajador de no sé dónde. Y mi hijo me miraba y me hacía la burla, como diciendo, ¿qué estás ¿Quién sos? haciendo? Esta no la conocía. Él se dio cuenta que había algo que, pa, esta no es mamá. Y después me dijo, te estás mandando la parte. Y era, yo estaba asumiendo un rol. Sí, tiene razón, me estaba mandando la parte. Estaba asumiendo un rol que no era el que me salía espontáneamente. Bueno, Pero Graciela, bueno, dado al tiempo que tenemos, muchísimas gracias. Te esperamos por Rivero. Vamos a organizarnos, que vengas una jornada, alguna cosa vamos a armar ahí sí, que te queremos por acá. sí, yo estoy con problemas en la vista, no sé si madre de mi hijo Ah, bien. bastante complicados. No voy a Rivera del Aunque sea por Zoom, 2018. aunque sea por Zoom, estará. Eh, pero vamos a tener unas jornadas también por ahí por septiembre que organizamos dentro del equipo del grupo de trabajo de políticas, representaciones e identidades lingüísticas. Y también está bueno que fluya la información, ¿no? De Sin lo que duda. organicen ustedes, lo que organicemos nosotros. Eh, Así que mil gracias. A ti, muchísimas gracias, Graciela, por todo, ¿eh? Bueno, Bueno, cariños, chao, chao. bueno, chao.